Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien. En otro capítulo ahora de En Alto Calibre. Me excuso, la semana pasada no pude hacer el programa porque estaba trabajando duramente para sacar mi último single que se llama Rewired to You. Como ustedes saben, yo también soy cantautor, así que me he dedicado a hacer música durante ya algunos años. Entonces estaba realizando el video que lo pueden ver ahora, está en YouTube y lo pueden ver ahí en mi canal de música, que obviamente se llama Oscar Contreras, así que lo pueden ver ahí y lo pueden revisar a ver si les tinca. Soy muy ávido con los sonidos de los 80. Bueno, entrando en temas, lo que les quiero traer el día de hoy tiene que ver con la mentira. Todos nosotros, más de alguna vez o recurrentemente, hemos mentido. Y se trata de un hábito, y no es por echarle la culpa a nuestros antecesores, pero es un hábito que ya viene de bastante tiempo atrás, cuando por ejemplo nuestros papás, de alguna manera, aunque digan, no, yo jamás he mentido, no, jamás mentiría. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, en la época venía gente desconocida a tocar el timbre de su casa y el papá o la mamá les decía, diles que no estoy. Y uno que estaba jugando afuera, justamente jugando la pelota o haciendo cualquier cosa en el jardín, salía para afuera. No, mi mamá no está. No, mi papá no está. Y es una mentira. O sea, si lo vemos de manera objetiva, se trata de una mentira. Así también eso se traduce a que cuando ya empezamos a mentir, nos acostumbramos, por ejemplo, otro ejemplo, cuando estábamos en el colegio y queríamos hacer la cimarra, por ejemplo, no queríamos ir al colegio, llegábamos y matábamos a alguien de nuestra familia. Uy, es que se murió mi abuelita. Uy, qué pena, se murió tu abuelita. Uy, matábamos a alguien, ¿ah? O estábamos enfermos de algo, o algo nos había pasado. Es muy típico, ¿ya? Eso de que nos ocurra con respecto a la mentira, ¿ya? Tomamos cosas, situaciones y tratamos de dar las vueltas para, ¿no es cierto?, mostrar algo que no es para nuestra propia conveniencia. La otra típica mentira es, y muy conocida por todos, préstame plata, te la devuelvo mañana. ¿La han visto esa? Préstame plata, te la devuelvo mañana. Y bueno, así hemos empezado a normalizar la mentira. Como les dije, no es un tema que tiene que ver con la personalidad de una persona. La personalidad es algo que no va a cambiar dentro del tiempo. Pero sí es un hábito, es un patrón de conducta, ¿ya? El empezar a mentir, ¿ya? Algunos lo hacen muy frecuentemente, otros lo hacen de manera muy solapada, o también le ponen otros términos como la mentira piadosa. Y la mentira piadosa sí o sí es una mentira. Esa mentira también se traduce, por ejemplo, en los programas de televisión. ¿Para qué decir los programas de farándula, en los cuales se crean, ¿no es cierto?, situaciones que no son verdad, de manera que estos canales de televisión puedan subir su rating? Y eso básicamente es algo que ocurre y se traduce también en la política, donde sobre todo en campaña existe algún político que empieza a hablar cosas de su opositor o sacarle, ¿no es cierto?, trapos al sol, así se les dice, por ejemplo, cosas que están ocultas, trapitos al sol, se les saca al candidato opositor para, ¿no es cierto?, echarlo abajo, ¿ya? Aparte de las promesas que se hacen en campaña, que son la mayoría, casi todas son una verdadera mentira, porque nunca se cumplen, y no es un tema de derechas ni de izquierdas, es un tema que nunca se cumple, y los políticos de profesión están acostumbrados a mentir. La mentira es algo que escurre, que sale entre todas las personas. Quizás alguien se vaya a ofender y va a decir, oye, pero ¿cómo puede estar diciendo ese tipo de cosas? No, es verdad. Todos mienten, todos mentimos, por lo tanto eso también se aplica y mucho más, creo, a los políticos. Esto también se traduce en los negocios, por ejemplo, y ustedes se acuerdan quizás del caso de la empresa La Polar, que manipuló la información financiera para poder justamente generar altas tasas de interés a sus usuarios, y esto obviamente se investigó y quedó la crema, por decirlo así. Pero esto era una costumbre muy típica. Después se empezaron a desarrollar regulaciones para poder, ¿no es cierto?, cambiar eso, pero regulaciones que llegan muy tarde, cuando el daño ya está hecho. En el ámbito del marketing personal, en la página 28 de mi libro B2U Marketing Personal menciono mucho de las competencias
de marketing personal, las proyectivas, las expresivas, las fundadoras. Y justamente hablo ahí de una cosa que es muy típica, que las personas, todos, o casi todos, decimos estar súper bien cuando saludamos a alguien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Ah? Ya estamos mintiendo cuando estamos diciendo eso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Ah? O excelentemente bien. El descueve, fantástico, ¿ya? Es muy típico eso que la gente empieza a mentir, ¿ya? Y es por un miedo de decir de que alguien puede tener algún problema. Y si no estoy en lo correcto, por favor rebátanme, pero casi todos después de esa conversación, cuando te dicen que están muy bien, te empiezan a contar qué cosa, sus problemas. Y esos problemas, ¿qué son? Quejas. Casi todos nos estamos quejando todo el tiempo. Esto me recuerda a lo que decía el filósofo estoico Séneca cuando decía de que la verdad es el camino más corto a la felicidad y que la mentira es el camino más corto a la miseria. Piénsenlo. Eso porque la mentira, aunque sea el camino más corto para sacarse algo encima, a la larga consigo trae ¿qué cosa? Más mentira. O sea, cuando nos resulta una mentira, volvemos a mentir otra vez, se transforma en un patrón, en un hábito. Por eso es que es algo que se repite y se mantiene en el tiempo. Y es tanto así que la gente puede empezar a creer que sus mentiras son una verdad irrefutable. Muchas veces nos sentimos tentados a mentir, pero justamente es una puerta de escape temporal a una situación que puede ser contradictoria para nosotros, puede ser antagónica para nosotros. Pero eso justamente es temporal porque siempre nos va a meter en más problemas a la larga. Porque además, si mentimos demasiado, tenemos que tener buena memoria para recordar todas las mentiras que dijimos para, ¿no es cierto?, que no nos pillen. Por eso está el dicho, el viejo dicho que dice que es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. Y eso es cierto. También el filósofo Sócrates decía de que más vale la pena enfrentar la vida con la verdad, incluso si esta verdad puede ser sumamente dolorosa. Y de hecho hay una frase que recuerdo, que una vida sin examen no vale la pena vivirla. En el fondo tenemos que estar siempre sujetos a autoexaminarnos internamente y definir lo que es verdad en nuestras vidas, aunque eso de repente nos pueda doler o nos deje de repente en ridículo ante nosotros mismos, ¿ya? Pero cuando uno se hace esta autoexaminación, es capaz de definir cómo quiere ser realmente auténtico. Y con esa autenticidad es posible enfrentar la vida de una manera mucho más plena, mucho más abierta y con mayor tranquilidad, que es lo que finalmente una persona está buscando. Ya había mencionado anteriormente lo que se llaman las mentiras piadosas o también llamadas las mentiras blancas. Esas mentiras igual se han utilizado para solapar el tener que herirle los sentimientos a alguien. Por ejemplo, cuando alguien te muestra su nuevo corte de pelo y tú por no herirlo le dices, no, te queda súper bien, te queda fantástico, cuando la realidad para ti subjetivamente no es así. O por ejemplo cuando a un niño se le cae un diente y uno le dice, ya, mira, deja el diente debajo de la almohada porque el ratoncito o el hada de los dientes, se habla de esas dos cosas, el hada de los dientes o el ratoncito te va a dejar una moneda en el fondo, ¿ya?, por ese diente. O sea, se imaginan, y uno cuenta eso para justamente solapar una verdad. No voy a hablar de lo que ocurre en Navidad porque quizás algún niño puede estar mirando este programa, así que voy a restarme de hablar de eso. Pero ustedes saben a lo que me refiero los adultos cuando digo de que en Navidad también muchas mentiras se dicen y son mentiras blancas, piadosas, para, ¿no es cierto?, mantener una fantasía o mantener justamente algo que realmente no ocurre, que no es real. De todas maneras, esto de las mentiras blancas o mentiras piadosas es igual dudoso. ¿Por qué ese tipo de mentiras tiene que ser socialmente aceptado? Es socialmente aceptado que tú vayas, por ejemplo, a la casa de una amiga, un amigo, que te invita a almorzar a su casa, a un asado, y tú le dices, oye, la comida estaba pero exquisita, estaba exquisita tu comida, cuando realmente no fue así. O otra cosa que ocurre, por ejemplo,
en una situación social, que alguien te diga, oye, pero quédate, y tú te estás yendo antes, te dicen, no, pero quédate, si no, ¿para qué te vas a ir? Cuando realmente lo que quiere es que te vayas, ¿ya? Porque quiere irse a dormir, o está cansado, o quiere, ¿no es cierto?, terminar con la fiesta. Pueden ser las 3 de la mañana y puede haber alguien, ¿no es cierto?, puede haber mucha gente y tú eres el último en irte, pero igual te dicen, no, pero no te vayas, igual, si quieres quédate a dormir. Cuando es una frase de buen decir, ¿ah? Una frase de esencia, ¿ya? Pero lo que realmente es una mentira solapada, una mentira blanca. Por si acaso, aquí yo no vengo a dar una cátedra sobre moralidad, no puedo decir que yo nunca haya mentido, por supuesto, o sea, todos, y me incluyo, hemos mentido más de alguna vez. Pero es preocupante por los efectos que la mentira, ¿ya? Si es una mentira, puede ser una mentira muy mal fundada, muy mala o con muy mala intención. Eso puede producir cosas que son muy gatillantes, muy hirientes, ¿ya? A la larga, sobre otras personas, sobre los demás. Recuerden de que uno puede tener derecho a hacer muchas cosas con su vida, en tanto y en cuanto no afecte el derecho de los demás a poder realizar su proyecto de vida. La mentira puede tener caracteres muy amplios, sobre todo cuando a nuestra realidad le agregamos una supraestructura que es informática de la información. En la área de la información tenemos muchísima información a la mano, y eso ha permitido de que se planteen noticias falsas o verdades ocultas o cosas que realmente no existen. Estas cosas antes sucedían a una velocidad mucho más, ¿no es cierto?, más pausada. Existían los libros, ¿no es cierto? Los libros era muy raro que se discutieran, pero la información era dada por los libros, luego los diarios, ¿no es cierto? Luego la televisión, pero hoy día cuando tenemos, ¿no es cierto?, TikTok o tenemos Instagram o Twitter, las cosas pueden llegar muy rápidamente. La información falsa está por todos lados y justamente se ha transformado en un problema grave. Y con las mentiras, la confianza se quiebra. La confianza es algo sumamente importante en las relaciones humanas. Es parte de lo que implica tener una escucha activa con una persona al comunicarse con ella y entender, ¿no es cierto?, su razonamiento, su forma de pensar, sus hábitos, su personalidad. Pero también el tener que generar mentiras, ¿no es cierto?, el tener que empaparnos de mentiras nos genera un estrés que puede ser a momentos sumamente innecesario. Esto me recuerda a algo que tiene que ver con el ámbito laboral. Hay muchas veces que hay personas, empleados, gente con la cual yo trabajé, que me mentían. Y una cosa que de repente es bueno hacer con las personas es enfrentarlas a esa mentira. Y la verdad es que en mi caso yo doy dos salidas a una mentira. Una es que alguien me esté mintiendo para querer impresionarme, ¿ya? Y lo puedes tomar así, una persona te puede estar mintiendo a ti para impresionarte, para hacerse ver como que, ¿no es cierto?, tiene cierto valor, o puede estar mintiendo porque quiere hacer un daño. ¿Mm? Y ahí hay un tema que es bien definitorio. Cuando una persona te está mintiendo por impresionarte, yo podría tener la capacidad de perdonarla o dejarlo pasar. Sin embargo, cuando se trata de alguien que está mintiendo para dañarte o dañar a otros, es algo que me cuesta muchísimo dejar pasar. Creo que es una sugerencia que les hago poder definir cuán grave puede ser una mentira, pero esa gravedad se determina por la intención que tiene la persona al hacerla. Puede ser porque quería parecer como de más valor, quería, ¿no es cierto?, sentirse orgullosa de sí misma, y justamente cubre su persona con mentiras, se agranda, ¿no es cierto?, se siente más grande, se siente más poderoso cuando realmente no lo es, ¿ya? Es como esas peleas de cabros chicos que uno tenía cuando estaba con una persona, un contrincante, y se peleaba cuando uno era chico y le decían, oye, si me sigues molestando te voy a sacar la cresta. Y generalmente cuando te decían eso era una mentira, quizás no iba nunca a sacarte la cresta o no tenía la capacidad de hacerlo en el fondo. Entonces, eso es una mentira que uno podría decir la puedo dejar pasar. Pero cuando se trata de dañar a otras personas conscientemente, es algo que es muy difícil que uno pueda dejarlo pasar. Les doy un ejemplo. En muchas oportunidades se han detectado estas
demandas, querellas, ¿no es cierto?, por acoso, abuso sexual. Y no estoy diciendo de que sea algo malo denunciar esto. Por supuesto que es muy importante denunciar conductas que son violentas, ¿no es cierto? Pero sí es importante que saber de que muchas veces esas denuncias han sido una completa mentira. Y esa mentira ha dañado y ha afectado a personas sin un juicio previo, sin que una autoridad determine que eso que ocurrió, ese abuso, esa conducta, ¿ya? Fue evidentemente real. ¿M? Pero eso ha destruido vidas, ha destruido familias, ha destruido, ¿no es cierto?, todo el porvenir de una persona que ha sido construido con mucho esfuerzo, con mucha lucha. Entonces es muy delicado justamente cuando se maneja la mentira para dañar a alguien, sobre todo cuando hay leyes que permiten o protegen a la persona que hace esta denuncia y la pueden colocar incluso en el anonimato. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Una persona que denuncia un acoso sexual o abuso puede denunciarlo, permanecer en el anonimato sin decir nombre ni apellido ni quién fue, pero la persona que fue denunciada, a esa persona aparece en los diarios con nombre y apellido y eso le puede arruinar carreras completas, ¿ya? Nuevamente, no estoy justificando de que, obviamente, o tratando de defender a alguien, pero sí es importante considerar de que es algo que está ocurriendo, que la mentira puede ser utilizada para dañar. Es la mejor arma que los políticos utilizan. Siempre, ¿no es cierto?, entrar es como estar en un barrial y tener puros cerdos que están tirándose barros unos a otros, ¿ya? Por eso, a mí en lo personal, no es algo que me guste entrar en la política porque considero que es bastante decadente estar, ¿no es cierto?, tirando mentiras o recibiendo mentiras de otros. No es algo que para lo cual creo que uno esté preparado. Creo que lo mejor que uno puede hacer en su vida es estar concentrado en sí mismo, concentrado en cultivarse, concentrado en sacar, ¿no es cierto?, temas adelante, cosas adelante, proyectos, negocios. Creo que eso tiene muchísimo más valor que estar concentrándose en dimes y diretes o depender de lo que otra persona tenga que decir para tú sentirte mejor. Es mejor cuando tú te sientes mejor contigo mismo y al tratar de detectar esa mentira, ¿ya?, y tomarla por lo que es y poder hacer un autoexamen interno de tu vida, vas a poder llegar a esa autenticidad que todos necesitamos mucho más hoy en día. En una época de desinformación grande, todos necesitamos ser auténticos para poder sobresalir, para poder ser exitosos. Eso, estimados amigos. Le estoy preparando una entrevista con otra persona. Nuevamente les agradezco mucho por su tiempo. Si les gusta el contenido que están viendo acá en pantalla, agradecería mucho que puedan suscribirse o ponerle un like. Y recuerden que la victoria se gana todos los días porque eso nos lleva a la excelencia como personas. Eso, que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, chao.